Buenas tardes. De parte de la Universidad de Antioquia, de la sección de otorrinolaringología, quisimos realizar esta charla con el doctor Juan Carlos Cataño. Él es infectólogo de la Universidad de Antioquia, para trasladarle a él muchas inquietudes que tenemos como especialistas, específicamente de la otorrinolaringología. Tenemos información de que durante esta crisis, esta pandemia, que desafortunadamente nos está afectando, en China los primeros afectados fueron las especialidades de oftalmología y otorrinolaringología, así como otras profesiones como son la odontología. Esto debido a que por nuestro área de interés, por nuestro sitio de exposición, estamos en mayor riesgo con respecto a la infección por el COVID-19. Entonces, esta es la motivación para realizar esta charla, que queremos, digamos, enfocarlo mucho a la situación específica de nuestra especialidad. La mayoría de nuestros pacientes presentan problemas de salud no urgentes, ¿cierto? Que pueden ser aplazados, pero hay algunas condiciones que pueden ser de urgencia, como puede ser el sangrado nasal, el manejo de la vía aérea, las infecciones o condiciones oncológicas que no dan espera. Por eso necesitamos tener unas pautas claras de manejo seguro de los pacientes infectados o no con el nuevo coronavirus, para poder atender esos casos, minimizando el riesgo de infección para nosotros como especialistas, para los residentes. Cabe recordar que las medidas como el lavado de manos e higienización son indispensables para que funcionen todas las otras medidas de protección. Sin embargo, no son suficientes en nuestro caso por el tipo de exposición que tenemos. Y tenemos entonces que hacer un uso adecuado de los equipos de protección personal. Bueno, entonces ya entrando en materia, quisiera trasladarle al doctor Juan Carlos algunas de las preguntas que en el grupo de docentes de otorrinolaringología y con los residentes también nos han surgido respecto a nuestro papel y a nuestra función, cómo cuidarnos en este momento de pandemia. Primero empecemos, doctor Cataño, por aclarar los diferentes niveles de protección personal para las infecciones respiratorias. Bueno, existen básicamente dos tipos de protección que podemos utilizar en términos de lo que podemos hablar como mascarillas. Está la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela. Esa se utiliza en todo procedimiento o en todo contacto con pacientes, estén o no infectados, cuando estos presentan síntomas respiratorios y cuando estos no van a generar aerosoles o cuando no se van a realizar procedimientos que generan aerosoles. Ya cuando ustedes que comúnmente realizan procedimientos a través de los cuales se generan aerosoles, las medidas de precaución están centradas en el uso de la mascarilla N95, en el uso de los lentes o de las gafas, también una máscara facial y una bata que les cubra idealmente hasta el cuello, en donde empate con la máscara facial, y también el uso obviamente de guantes, y en el caso de las mujeres u hombres que tengan el pelo largo, pues utilizar también un gorro. Muy bien. Respecto a las mascarillas, hay muchísimas dudas que queríamos aprovechar para aclarar. ¿Cuáles serían para usted algunos de los tips o recomendaciones más importantes acerca del uso de la mascarilla? Específicamente para la especialidad de otorrinolaringología, es muy importante que siempre que vayan a hacer un procedimiento con un paciente de estos, utilicen idealmente una máscara N95. Como saben, estas mascarillas ya escasean en el medio y por lo tanto una medida de urgencia que estamos utilizando es que además de la mascarilla N95, sobre ella apliquen una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica, la cual sí es desechable y la pueden desechar inmediatamente terminen el procedimiento, alargando en esto la vida de la máscara N95. ¿Qué tanto se alarga? Se alarga el tiempo que esta mascarilla permita que se siga adhiriendo bien a la parte facial que buscamos proteger. No obstante, también se recomienda en el caso de su especialidad en particular no olvidar el utilizar los lentes o las gafas de protección e idealmente también estas mascarillas faciales para minimizar al máximo el contacto con las gotas y sobre todo también con los aerosoles que se generan durante los procedimientos otorrinolaringológicos.
Doctor, y pues pensando en lo que usted acaba de decir, de que la N95 puede comenzar a escasear, ¿ella puede ser de alguna forma reutilizada? Sí, inicialmente cuando no teníamos este problema sanitario tan grave, en realidad la mascarilla N95 era desechable en términos de que una vez que estaba en contacto uno con el paciente bajo condiciones infecciosas particulares como esta, pues debía ser desechada, pero definitivamente no vamos a tener un abastecimiento suficiente de las mismas, no tenemos cómo fabricar una gran cantidad de ellas, puesto que la materia prima con la cual se fabrican venía de China y como entenderán está agotada. Entonces, por eso hemos empleado medidas como la que les acabo de mencionar, de utilizar la mascarilla de tela encima de la mascarilla N95 para de alguna manera tratar de aumentar su vida útil. Esto está por definir cuánto sería ese aumento en la vida útil, dependiendo del uso que cada uno le dé y del número de procedimientos que realice por día. No habría un tiempo o un número exacto de procedimientos hacia los cuales uno puede aumentar, y básicamente la recomendación es utilícela siempre y cuando permita que ella le adapte bien a la parte de la cara que está buscando proteger. No olvidar también nuevamente las gafas de protección y la protección facial para que con esto minimicemos aún más el contacto con las secreciones que produce el paciente que ya tiene diagnóstico confirmado o que está bajo sospecha del mismo. Muy bien. Nos ubicamos en el medio hospitalario y entonces ahí usualmente el paciente es trasladado al consultorio de otorrino para ser examinado debido a que muchos de los procedimientos requieren instrumentación especial, aparatos especiales, en fin, eh, o para que se le hagan procedimientos menores. Cuando el especialista atiende en el consultorio un paciente asintomático y sin sospecha epidemiológica de COVID-19, ¿cuáles serían las precauciones que debe guardar? Vista que todavía no se ha demostrado circulación autóctona, aunque sospechamos todos los infectólogos que ya esta se viene dando en nuestro medio, pacientes asintomáticos y sin factores de riesgo para haberse contagiado, es decir, que no vienen del exterior o han estado en contacto con personas que vengan del exterior o que tengan algún familiar cercano o hayan estado en contacto con algún paciente ya con el diagnóstico confirmado o que esté bajo sospecha o que sea sintomático respiratorio. En esos casos las precauciones con el paciente asintomático sin factor epidemiológico de los que acabo de mencionar sería el habitual que ustedes realizan. Ya de otro lado, si el paciente es sintomático respiratorio, si el paciente tiene algún antecedente epidemiológico relevante de los que les acabo de mencionar, entonces debiesen tener todas las precauciones que ya les he comentado. Idealmente realizar el procedimiento lo más rápido posible, entonces en este caso se limitaría la parte de realizarla por residentes o realizarla en conjunto con ellos. Por lo tanto, en muchas instituciones se ha optado por que los residentes estén en casa precisamente para agilizar los procedimientos, que la exposición sea menor, que la menor cantidad de personal asistencial se exponga al riesgo y, si es posible, incluso en el caso de ustedes, realizar el procedimiento en la habitación del paciente. Yo entiendo que muchos de los utensilios, aparatos que ustedes utilizan no son de fácil transporte, pero en el caso que se pueda hacer dentro de la habitación del paciente, utilizando todas las medidas de precaución que ya les he mencionado, se debe hacer allá. Si definitivamente necesita alguno de los aditamentos que ustedes solamente tienen en su consultorio o es un procedimiento ya en cirugía, el paciente debe ser trasladado bajo un protocolo institucional para este tipo de casos, llevado a su consultorio o al quirófano para que ustedes, adoptando todas las medidas de precaución que les he mencionado, incluyendo también un vestido quirúrgico, ya si se van a desplazar al consultorio o al área de cirugía, y procurar que todos los aparatos del quirófano o de su consultorio estén cubiertos por una cubierta de plástico, y que esta cubierta se la puedan una vez o desecharla o limpiarla una vez que el paciente abandone la habitación, el consultorio o la área quirúrgica, para que sean desinfectados de una manera más fácil. No exponer directamente
los utensilios que ustedes vayan a utilizar o los utensilios que hay dentro de su consultorio, dentro del quirófano, a las gotas o aerosoles que esté generando el paciente, sino cubrir todos los aparatos con plásticos que puedan ser desechados o que puedan ser limpiados o esterilizados una vez que el paciente sale de la habitación. Es correcto. El otorrino realiza procedimientos que pueden generar aerosoles. Podemos poner como ejemplos taponamientos nasales, nasofibrolaringoscopias, traqueostomías, etc. En estos casos, ¿cuáles serían las medidas de protección teniendo en cuenta no solo el equipo de protección, sino otras medidas para disminuir la contaminación? Condiciones del lugar del procedimiento, ya nos estaba mencionando el doctor el hecho de cubrir las superficies, desinfección al final del procedimiento, etc. Sí, pues básicamente lo que ya les he mencionado, inicialmente un lavado de manos exhaustivo, unos 20 segundos haciendo el lavado, como ya existen muchos videos en las redes donde pueden consultar un adecuado lavado de manos, pero ustedes que son cirujanos, pues están más que entrenados para hacerlo. Posterior a ese lavado de manos, deben ponerse todos los aditamentos, primero unos guantes que les van a permitir vestirse con todo el traje quirúrgico o la bata que hemos adaptado para estos casos, ponerse los tapabocas, lentes, la máscara facial, el gorro, las mujeres y los hombres que tengan el cabello largo, y en algunos casos inclusive recomiendan las polainas. Yo personalmente pienso que las polainas no se necesitan, pero de acuerdo a una u otra institución pueden exigirles también polainas. Y después, muy importante, de realizar el procedimiento, deben tener cuidado en la forma como se quitan la ropa, hacerlo de una manera adecuada. Si quieres, más adelante te puedo enviar un video de cómo se pone y cómo se quita adecuadamente todos estos elementos de protección, para que también se tenga cuidado, ya que es un material contaminado eventualmente por este virus, lo puedan desechar fácilmente en bolsas rojas y puedan ser retirados de su consultorio o del quirófano de manera adecuada, para que acto seguido pues entren las personas responsables del aseo a tratar de higienizar y ojalá esterilizar la mayor parte del instrumental que se haya utilizado, y de las otras que aunque no se hayan utilizado, hayan estado presentes en el quirófano o en el consultorio, para darles una limpieza adecuada y evitar entonces la contaminación cruzada. Sí, bueno, valdría aclarar que integrante con esta pequeña entrevista con el doctor Juan Carlos, vamos también a circular un video que el doctor nos ha hecho llegar acerca de cómo sería vestirse y desvestirse en ese máximo, en esas máximas condiciones de protección contra el virus. Respecto a eso, nos han preguntado que se ha referido que la carga viral puede ser más alta en la nariz y la faringe, por lo cual los elementos de protección personal podrían fallar en el caso de los otorrinos. ¿Es esto cierto? ¿Tiene alguna base de verdad esta aseveración? La carga viral va a depender no solamente de si sea faringe, laringe, fosas nasales, sino también del estadio en el que el paciente se encuentre. Si está muy inicial en la infección, si está en el pico de la infección o si ya está en la fase de convalecencia. De manera que, independiente de en cuál fase se encuentre el paciente, de cuál sea la carga viral, las medidas de protección son las mismas, y la dificultad en el contagio o cómo se facilita el contagio va a depender del buen uso que cada uno de ustedes haga de los elementos de protección que hemos mencionado. Hay una situación especialmente delicada por la generación de aerosoles, que es la traqueostomía abierta. En pacientes con COVID-19 hay recomendaciones acerca del uso de presión negativa en el quirófano, pero en nuestros hospitales no se cuenta con dicho recurso. ¿Es esta medida ajustada o es exagerada? ¿Con el equipo de protección personal es suficiente para protegernos en este procedimiento de alto riesgo? Así es, en algunos textos se ha solicitado que cuando sean procedimientos que generan aerosoles, idealmente debiese ser en un quirófano con presión negativa. La mayoría de las traqueostomías se realizan en la unidad de cuidado intensivo en pacientes que tienen intubación prolongada. Ya aquellos pacientes que vayan a ser traqueostomizados porque tienen una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, de tipo tumoral, debiesen ser llevados a un quirófano, idealmente con presión negativa, pero no lo vamos a tener disponible en todas las instituciones, y en esos casos, y en el caso de la unidad de cuidado intensivo,
las medidas de protección que les acabo de mencionar y que son universales para todos los procedimientos que generan aerosoles, han demostrado que son bastante eficientes. Nos preocupa que el otorrino pueda incurrir en riesgos biológicos para su familia. ¿Cuál debería ser su conducta para evitarlo en cuanto a la vestimenta, la conducta diaria en el hogar, el retiro social, etcétera? ¿Es igual durante esta pandemia que en la vida normal, entre comillas? Sí, no solamente el otorrino, sino en general todos los médicos que tenemos contacto con pacientes potencialmente infectados debemos cambiar algo de la rutina habitual que llevamos. Usualmente muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos desplazábamos con la pijama quirúrgica desde la casa hasta por la noche que llegábamos nuevamente, porque no estábamos en contacto con un agente tan infeccioso como estos y porque regularmente utilizábamos encima de la ropa quirúrgica una bata o algún otro tipo de protección para entrar a revisar los pacientes. Pues bien, ahora las cosas han cambiado en el sentido es que nadie debe ser visto en la calle con la bata quirúrgica, sino que debe utilizar su ropa de civil. Al llegar a la clínica debe cambiarse por una bata quirúrgica y cuando vaya a ingresar a ver un paciente de este tipo infectado con el coronavirus, pues debe vestirse de la forma que el video les va a enseñar. Posteriormente se desviste y toma nuevamente su bata quirúrgica con la cual puede continuar pasando la ronda, obviamente teniendo en cuenta siempre el lavado de manos y no tocarse la cara. Y una vez que vaya a salir de la institución hospitalaria, nuevamente se quita esa bata quirúrgica. Si es propia, la mete en una bolsa que pueda llevar a su casa y lavar inmediatamente. Si es de la institución, pues obviamente la deja ya para que hagan disposición de ella. Y al llegar a casa, es muy importante que en la puerta de su casa se retire toda la ropa con la que venía de la calle, inmediatamente procedan al lavado y usted puede hacer o un baño completo o al menos realizar el lavado de las manos, un lavado exhaustivo y el lavado de la cara, porque muchas veces sin darnos cuenta inclusive nos tocamos con las manos la cara y puede que hagamos un muy buen lavado de manos, pero si no nos lavamos la cara se convierte en un sitio de reinfección de nuestras manos que puede llevar infección a nuestras familias. Perfecto. ¿Qué opina, doctor, de la bata médica, la habitual, la blanca, la que siempre nos ponemos? Esta debe ser cambiada diariamente, se debe quedar en el trabajo, es mejor usar siempre una bata desechable. La bata blanca, la bata quirúrgica a lo largo de la historia ha identificado al personal médico, pero hoy en día hemos visto cómo esa tendencia ha cambiado y en muchos lugares del mundo ya la bata no se utiliza, la bata blanca no se utiliza porque esta puede pasar incluso semanas sin que se le dé un adecuado lavado, de manera que se puede convertir en un fomite que disemine en este momento coronavirus, pero a lo largo de la historia ha diseminado gran cantidad de bacterias intrahospitalarias, de manera que una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia es que la bata blanca debe desaparecer, al igual que la toca de las enfermeras, al igual que todo lo que sea reutilizable en las instituciones hospitalarias. Por eso el llamado es a utilizar la bata quirúrgica y esa es de cambio diario. Perfecto. Dado que los equipos de protección personal, como habíamos dicho, escasean o están comenzando a escasear, es razonable usar un solo equipo como bata, gafas, tapabocas y cambiar guantes entre los pacientes con diagnóstico confirmado. En aquellos pacientes ya con diagnóstico confirmado, ellos se pueden cohortizar, o sea, hacer cohortes de pacientes y ellos mismos, como no van a compartir de una u otra forma el mismo patógeno, entonces se pueden atender bajo las mismas condiciones para tratar en alguna forma de ahorrar los elementos de protección que en este momento y seguro a futuro van a escasear. Perfecto. Yo pienso que hemos evacuado todas las dudas que teníamos. Doctor, muchísimas gracias y quedamos en deuda con las personas que estén viendo este video para hacerles llegar el video completo de cómo sería la vestimenta y la desvestida en el momento de realizar procedimientos de alto riesgo. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos. Esta ha sido una charla desde la Universidad de Antioquia de la sección de otorrinolaringología y esperamos que sea de utilidad para todos los otorrinos, no solamente de nuestra ciudad, sino de otras partes del mundo. Muchas gracias.
gusto, Santiago. Chao, buena tarde. Hasta luego.